Hola nuevamente, chicos. Ya que vimos los símbolos de las reacciones, ahora vamos a ver qué tipos de reacciones hay. Pero antes de ver los tipos de reacciones, necesito que ubiquen algo. Todo compuesto tiene cargas positivas y negativas. Si no, cuando sacamos números de oxidación no nos daría cero el resultado. Siempre debe de haber una parte positiva en el compuesto y una parte negativa. Cuando tenemos un compuesto de dos elementos, el primero es el positivo y el segundo el negativo. Entonces, en el cloruro de sodio, el sodio es el positivo y el cloro el negativo. Siempre van a ir en ese orden. Primero el positivo, luego el negativo. El ácido clorhídrico, pues el hidrógeno es el positivo y el cloro el negativo. Sin agraviar a nadie, feo, óxido ferroso, el hierro es positivo, el oxígeno el negativo. Entonces siempre van a ir en ese orden. Cuando son dos elementos que forman el compuesto, el primero siempre es el positivo y el segundo va a ser el negativo. Pero ¿qué pasa cuando en vez de ser dos elementos son tres? Cuando son tres elementos, el primero se considera positivo y los otros dos negativos, juntos. ¿Recuerdan cuando vimos lo del OH en los peróxidos? Aquí los últimos dos forman un anión de dos elementos. Anión significa un ion con carga negativa, o sea, el primero va a ser positivo y los otros dos elementos van a formar un anión, un ion negativo. Entonces, el cobre es el positivo y el SO4 va a ser el negativo. Estos tres elementos, el primero va a ser el positivo y los otros dos van a ser los negativos. En este que es el HNO3, el hidrógeno es el positivo y el NO3 el negativo. Entonces, cuando vean que hay tres elementos, los últimos dos van a ser la parte negativa, van a formar un anión negativo. ¿Qué pasa cuando hay cuatro elementos? Los dos primeros son el positivo y los últimos dos son el negativo. Compuestos con cuatro elementos de este tipo, es muy poco probable que se encuentren. Casi siempre vamos a estar entre 2 y 3. Si son dos, el primero es el positivo y el segundo el negativo, y si son compuestos de tres elementos, el primero es el positivo y los últimos dos son los negativos. Ahora sí vamos a ver los tipos de reacciones. Hay cuatro tipos de reacciones: síntesis, descomposición, sustitución sencilla y sustitución doble. Hay muchas formas de caracterizar o de agrupar el tipo de reacción que es. Ahorita vamos a usar esta: síntesis, descomposición, sustitución simple y sustitución doble. Bueno, categorizar, perdón. Síntesis, su nombre indica que es formar algo. Yo tengo una sustancia A que se encuentra con una sustancia B y producen una combinación de ambas. Es como en su proyecto de los superhéroes que se fusionan. De hecho, es prácticamente lo que ustedes estaban haciendo. Tengo una sustancia A con una sustancia B y se juntan para formar un nuevo compuesto. Este es un ejemplo. Tengo a la sustancia A, que es el sodio, tengo a la sustancia B, que es el cloro. Uno debe de tender a tener cargas negativas y otro debe de tender a tener cargas positivas. El cloro sabemos que como es un no metal tiende a tener cargas negativas. Y el sodio tiene solo un número de oxidación que es positivo. Cuando se juntan, el sodio es el positivo, el cloro es el negativo y se unieron. Entonces, tenemos esto, que el sodio, entonces, sería la sustancia A, que tiende a ser positivo. Por eso en la reacción, bueno, en el producto, el sodio está primero. Entonces, el sodio es la sustancia A. Aquí está por separado del cloro.
El cloro es la sustancia B. Son dos sustancias que están separadas. Y el más me lo indica. El más me indica que este es un compuesto o una sustancia y esta es otra sustancia, perdón. A y B. Y aquí, en este compuesto, ya están juntos, ya no hay un más de por medio, ya están unidos. Y B, que es el que tiende a ser negativo, entonces lo pongo al final. Entonces, esta es una reacción de síntesis. Tengo una sustancia A con una sustancia B separadas. Aquí hay un más que me la separa. Y una vez que se juntan, ya no hay un más aquí, se forma un solo compuesto, que es el cloruro de sodio. Esas serían las reacciones de síntesis. Ahora, vamos con la reacción de descomposición. Tengo una sustancia A y una sustancia B. O sea, la parejita que formaron aquí recuerden que es la sustancia A, es esta niña. La sustancia B es este niño. Y se juntaron haciendo una linda y preciosa familia. Pero como todo en la vida, pues nada dura para siempre. Y la señorita A y el señor B, pues se enojaron y decidieron separar esta familia y quedarse A separado y B separado. Esa es una reacción de descomposición. Una sustancia que está juntita, que tiene elementos juntos, decide separarse. Vamos a ver un ejemplo. Este de aquí. Yo tengo una sustancia A y B, estaban juntitas y se separan. Esa es reacción de descomposición. Vamos a verlo con más detalle acá en Paint. Es este de aquí. Tengo dos sustancias, A y B. A y B, recuerden que uno es positivo y otro es negativo. O sea, A es el positivo, B es el negativo. En esta sustancia, el oxígeno es el negativo y el hidrógeno el positivo. Voy a ponerlo con colorcito. Entonces el hidrógeno es A y el oxígeno es el B. Aquí en el H2O estaban juntos, pero al final de la ecuación se separaron. Recuerden que el más me separa las sustancias. Entonces este es uno y este es otro. Aquí el hidrógeno está por separado del oxígeno. Sería una reacción al revés que la de arriba. Aquí los tengo juntos y se separaron. Acá están separados y los junto. Síntesis, separados y se unieron. Descomposición, unidos y se separan. Son reacciones contrarias. Ahora vamos a ver la siguiente parte. Sustitución simple. Aquí en la sustitución simple tengo una sustancia solita y una pareja. Resulta que en esta pareja la situación no va tan bien y entonces llega el suripanto y sustituye al original. Y el original se va solito, feliz y coleando. Uno llega a sustituir a otro, por eso se llama sustitución simple. Este sustituyó a este. Ojo chicos, aquí deben de identificar bien cuál es el positivo y el negativo, porque no puedo juntar negativo con negativo. Recuerden que negativo y negativo se repelen, son cargas diferentes. Forzosamente debe ser un positivo y un negativo. Vamos a ver el ejemplo. Aquí tengo el magnesio. El magnesio es un metal, tiende a ser positivo. De hecho, su único número de oxidación es positivo, es +2. Así es que lo voy a poner en rojito. Aquí tengo 3 elementos, pero recuerden que siempre los separamos en positivo y negativo.
Cuando son 3 elementos, el primero es el positivo y los otros 2 son el negativo. De ahí sale B y C. Ah, lo puse con el mismo color, el cobre. Vamos a ponerlo con naranjita. Ok. Entonces, tengo a A. Y tengo a B y a C. C es la parte negativa, por eso tiene 2 elementos. Recuerden que vamos a separarlo con parte positiva y parte negativa. B es la positiva, C es la negativa. En este caso que tienen 3 elementos, los últimos 2 son el negativo, ya que los últimos 2 son C. ¿Qué pasó aquí? El cobre, que estaba con SO4, se fue solito. Y el magnesio, que estaba solito, es la suripanta o suripanto, que se fue con el SO4. Entonces, esta es una reacción de sustitución simple. Magnesio sustituyó al cobre y el cobre se fue. Este es otro ejemplo de sustitución simple. Tengo al zinc. El zinc sustituye al cobre, el SO4 se queda con el zinc, que es este. El SO4 se quedó con el zinc y el cobre que estaba con el SO4 se fue solito. Esta es una reacción de sustitución simple. Otro ejemplo es en el que está acá abajito. Sulfato de cobre. Llega el hierro, le sopla el cobre, el hierro sustituyó al cobre. El hierro se queda con el SO4 y el cobre se queda triste, solito y llorando. Esos son ejemplos de reacciones de sustitución simple. Un elemento sustituye al otro. Ahora, sustitución doble. En la reacción de sustitución doble es toda una pachanga porque tengo una pareja A y B y una pareja C y D. Recuerden que positivo se va con negativo y negativo con positivo. No me vayan a mezclar positivo con positivo y negativo con negativo. Aquí lo que pasa es que ambas parejas se separan y se mezclan. A se fue con D, que es este, y B se fue con C, que es este. Nada más recuerden que primero va el positivo, entonces por eso se está poniendo primero a la niña, porque somos más positivas. No voy a hacer parejas negativo con negativo y positivo con positivo, o sea, no voy a poner niña, niña y niño y niño. Ya sé que en la vida real eso pasa, pero aquí en las reacciones químicas no. Entonces, vamos a ver el ejemplo que es este. Yo tengo este ejemplo. Tengo este compuesto. Voy a separar en positivo y negativo. La primera parte es positiva. La segunda parte es negativa. Nada más que recuerden que la segunda parte son los otros 2 elementos. Aquí está A y aquí está B. Y para este, que son solo 2 elementos, pues el primero es A. El primero es C, que es este, y el segundo D. Entonces tengo a A, que es el sodio. El OH es B. El cobre es C y el cloro es D. ¿Y qué pasó aquí? El sodio, que es el verdecito, se fue con el negativo de acá. Acuérdense que tengo que poner, este es positivo, este es negativo, este es positivo, este es negativo. Entonces, el sodio se fue con el negativo, el sodio que es positivo se fue con el negativo de este. Sodio con cloro.
Y acuérdense que siempre se pone primero el positivo. Por eso puse primero el sodio. Y luego el OH se fue con el cobre. Nada más que no voy a poner OHCU. Es CuOH porque primero va el positivo. El Cu se fue con el OH. Entonces este positivo se fue con este negativo y este negativo se fue con este positivo. Esa sería una reacción de sustitución doble. Vamos a ver algunos ejemplos para determinar qué tipo de reacción es. Estos mismos en donde vimos los símbolos. Aquí yo tengo hidrógeno y oxígeno mezclados en una sola sustancia. No hay un más que me separe el hidrógeno y el oxígeno, es una sola, es esta que está aquí. Y esta que está aquí se separó en dos. En hidrógeno y en oxígeno. Estaba junto y se separó en dos. Ese más me indica que se separaron. Ahora, si empezamos con uno y terminamos con varios, pueden ser dos o más, significa, me voy a mis fórmulas, si empecé con uno y se separó en dos, significa que esa es una reacción de descomposición. Lo que estaba junto se separó, se descompone. Entonces, esta es una reacción de descomposición. Ahora este. Voy a separar en positivos y negativos. Este es mi primer compuesto, el NaOH. El sodio, que es el positivo, el OH, que es el negativo, el hidrógeno, que en este compuesto es el positivo, y el cloro, que en este compuesto es el negativo. El sodio se fue con el cloro, formando cloruro de sodio. O sea, el positivo de este se fue con el negativo de este. Recuerden que este es el positivo. Y en amarillo casi no se ven. Ese es el positivo. Este el negativo. Este es el positivo. Este el negativo. Y no sé por qué me lo sigue marcando en amarillo. Bueno, aunque sea los voy a poner en gris. No me los quiere cambiar. Bueno, es positivo y negativo, positivo y negativo. Ahorita los cambio. El positivo se fue con el negativo, o sea, el sodio se fue con el cloro. Y de los otros dos, OH y un hidrógeno, serían dos hidrógenos y un oxígeno, formarían el agua. Entonces, si este se fue con este y el hidrógeno se fue con el OH, entonces es una reacción de doble sustitución. El positivo se fue con el negativo y el negativo se fue con el positivo. Aquí nadie quedó solito. Si uno me hubiera quedado solito, entonces sería una reacción de sustitución sencilla. Vamos a ver este. Aquí tengo dos sustancias, magnesio y oxígeno, y se convierten en una sola. Se juntaron. Entonces, esta es una reacción de síntesis. En las de síntesis, las de descomposición no deben de tener problemas porque en las de descomposición empiezo con un compuesto y termino con dos o más. Y en las de síntesis empiezo con varios compuestos, pueden ser dos o más, y termino con uno solo. En las que pueden llegar a tener problemas es con los tipos de reacciones de sustitución y doble sustitución. Vamos a ver este. Aquí empiezo con dos y termino con dos, o sea, de descomposición o síntesis no es. Me queda opción sustitución doble o sustitución sencilla, pero para saber cuál es tengo que separarlos.
tengo el cobre, que es mi carga positiva, el SO4, que es la carga negativa de ese compuesto, y el hierro. El hierro no tiene como tal una carga, tiende a ser positivo, pero recuerden que si está solito, su carga de cero, eso lo vimos en número de oxidación, pero tiende a ser positivo. ¿Qué pasó con el hierro que no tiene a alguien aquí a su lado y está solito? El hierro es la suripanta que se fue con el SO4. El hierro entonces se fue con el SO4 y el cobre se quedó solito. Entonces, esta es una reacción. Como solo uno fue sustituido, el cobre fue sustituido por el hierro, es una reacción de sustitución sencilla. Ahora, el último. El último, empiezo con dos sustancias, termino con dos sustancias. Recuerden que lo que me separa una sustancia de otra es ese más. Este es uno, este es otro, este es uno, este es otro. No puede ser ni síntesis ni descomposición. Entonces otra vez me voy a ver quién se fue con quién. El calcio, que es el positivo, y el cloro, que es el negativo, se combinaron con el sodio, que es el positivo, y el carbonato, este CO3, voy a ponerlo de otro color, que es el negativo. El calcio se fue con el negativo, que es el carbonato. Calcio con CO3. Y el cloro se fue con el sodio, formando cloruro de sodio. Nada más recuerden que el positivo va primero. El calcio sustituyó al sodio y el cloro al carbonato. Entonces aquí es una reacción de doble sustitución. Y así es como diferencian entre un tipo de reacción y otro. El siguiente tema va a ser balanceo de ecuaciones. Pero primero necesitamos ver cómo afecta un coeficiente al número de átomos, que va a ser el siguiente video.